La combustión es... Bueno, antes de hablar de la combustión, es bueno tener en cuenta a un científico famoso, el cual contribuyó en gran medida al estudio de este fenómeno. Estamos hablando de Antoine Laurent Lavoisier, quien es considerado el fundador de la química moderna. Él nació el 26 de agosto de 1743 en París, Francia. Dentro de sus primeros trabajos se encuentra el probar la transmutación y la conservación de la materia. En 1770 había gente que aún se aferraba a la idea griega sobre los elementos y que la transmutación era posible, ya que el agua se había convertido en tierra al calentarla por mucho tiempo. Al hacer un experimento hirviendo agua en un matraz donde se mantenía toda la materia y el matraz devolvía el vapor de agua, notó que en efecto aparecía sedimento y el peso se conservaba, pero al remover el agua se dio cuenta que el peso del recipiente era diferente. Así descubrió que el sedimento era en realidad material de vidrio precipitado. This is only the beginning. Transformation was always conserved. But to prove this, he had to perform thousands of experiments. And he had to do the measurements with incredible accuracy. That's where his great love for Metatext came in. He could host with accuracy. He burns liquids and powders created in a transformation. Then mass is not decreased. Liquids might become gases, metals may rust, wood may become ash and smoke, but matter, the tiny atoms that make up all substances, none of it is ever lost. Oxygen and hydrogen to recombine back into water. Él se interesó en la combustión ya que era uno de los grandes problemas de la química en aquel entonces. Experimentó con metales como el estaño y el plomo, en recipientes cerrados con una cantidad limitada de aire. Incluso en conjunto con otros científicos calentaron un diamante hasta que desapareciera, encontrando grandes restos de carbono y demostrando así que el diamante es una forma de carbono. En sus experimentos encontraba una capa de calcinado en los metales hasta un punto en el que no avanzaba más. En ese entonces existía la teoría del flogisto, la cual afirmaba que todos los materiales contenían una sustancia llamada flogisto, la cual se consumía durante el proceso de combustión. Los flogistas afirmaban que el aire había consumido todo el flogisto del material. Curiosamente, el calcinado pesaba más que el propio metal. Al pesar todo el recipiente con el metal, el peso era el mismo que antes de iniciar el experimento, por lo que se dedujo que el metal ganó peso al calcinarse parcialmente y que algo en el recipiente lo perdió. Cuando Lavoisier abrió el matraz se comprobó que el matraz ganó peso y que la calcinación no era la pérdida de flogisto, sino la ganancia de aire. Así Lavoisier formuló una nueva explicación sobre la formación de metales a partir de sus menas. Una mena es la combinación de un gas y un metal. Al calentarse con carbón se forma dióxido de carbono y dejaba solo al metal. Esta teoría podía explicar los cambios de peso durante la combustión. En el caso de la madera, a diferencia de los metales, se desprendían gases los cuales se liberaban a la atmósfera y las cenizas que quedaban eran más ligeras que la de la madera. Pero si se quemara en un espacio cerrado, conservando las cenizas, vapores y aire restante, se mantendría el peso original. Lavoisier notó, en efecto, que si en el curso de los experimentos se tenían en cuenta todas las sustancias que tomaban parte en la reacción química y todos los productos formados, nunca habría un cambio de peso o bien de masa. Así fue como Lavoisier enunció una de las leyes más importantes de la química, la ley de la conservación de la masa, la cual sostiene que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Piedra angular de la química en el siglo XIX. Aún después de este descubrimiento, Lavoisier no quedó conforme, ya que no todo el aire se combinaba de esa manera, solo lo hacía una quinta parte. ¿Pero por qué? Lavoisier propuso que el aire no era una sustancia simple, sino una mezcla de gases en proporción de 1 a 4. Solo una quinta parte era la que participaba dentro de la combustión. Fue Lavoisier quien le dio a este gas el nombre de oxígeno, que en griego significaba productor de ácidos. Su idea era que el oxígeno era necesario para todo ácido, cosa que después fue corroborada que era un error. Las 4/5 partes restantes del aire eran un gas diferente, el cual llamó azoe o bien sin vida.
pero este nombre fue reemplazado posteriormente por nitrógeno, lo cual significa que forma salitre. Una reacción de combustión es una reacción en la cual la sustancia reacciona con el oxígeno, por lo general con la liberación de calor y luz, para producir una flama. Lavoisier estaba convencido de que la vida dependía de un proceso similar a la combustión, debido a la inhalación de oxígeno y desprendimiento de dióxido de carbono. Junto con su asistente Pierre-Simon de Laplace intentaron medirlo, pero los resultados eran desconcertantes. Mientras, en 1783, Cavendish trabajaba con su gas inflamable y comprobó que los vapores producidos al arder, al condensarse, formaban un líquido que resultó ser agua. Este experimento fue crucial para contrarrestar la teoría griega de los 4 elementos, al demostrar que el agua era una combinación de 2 gases. Lavoisier, al enterarse, llamó al gas de Cavendish hidrógeno, o sea, productor de agua, y dedujo que el hidrógeno ardía junto con el oxígeno y por lo tanto el agua era una combinación de ambos. Estas nuevas teorías hicieron que en el futuro los químicos solo se interesaran en aquello que podía ser medido, y durante la siguiente década, junto con otros químicos franceses como Louis Bernard Vuitton, Claude-Louis Berthollet y Antoine-François de Fourcroy, elaboró un sistema lógico de nomenclatura publicado en 1787. Esta revolución provocó que se estableciera un sistema reconocido que todos pudieran usar, a diferencia de la alquimia, donde cada quien solamente entendía lo que ellos escribían. En este sistema se podía deducir de lo que estaba formado un compuesto a partir de su nombre. También se elaboró un sistema de prefijos y sufijos que permitiera conocer las proporciones de elementos. En 1789, Lavoisier publicó un libro llamado Tratado Elemental de Química, el cual aportó al mundo una visión unificada del conocimiento químico en base a sus nuevas teorías y nomenclatura. Este fue el primer texto moderno de la química. El libro también incluía una lista de todas las sustancias consideradas elementos en aquel entonces, con un total de 33, solo teniendo errores en 2 sustancias, las cuales eran la luz y el calórico. Los otros 31 elementos incluían sustancias conocidas desde hace mucho tiempo y aquellas descubiertas recientemente. A estas nuevas teorías hubo oposición, en especial por partidarios del flogisto, pero otros lo aceptaron con entusiasmo. El mismo año en que se publicó el libro de Lavoisier, triunfó la Revolución Francesa y ejecutaron en la guillotina a todos los funcionarios que lograron aprender. Uno de ellos era Lavoisier. Así, en 1794, uno de los más grandes químicos fue asesinado innecesariamente en lo mejor de su vida. Basta un instante para cercenar esa cabeza y quizá un siglo no baste para producir otra igual, dijo Joseph Lagrange, el insigne matemático. Lavoisier es universalmente recordado en la actualidad como el padre de la química moderna. En conclusión, podemos decir que muchos de los hallazgos referentes a la combustión se lo podemos atribuir a Lavoisier, así como la mayoría de las bases de la química moderna.